Buenas tardes, amados hermanos. Una palabra de aliento de parte del Señor para su gloria y honra. Amén, amén. En este momento le vamos a hablar sobre la autoridad. La autoridad. La autoridad es Cristo. Una palabra de aliento de parte del Señor. Le vamos a hablar sobre la autoridad. La autoridad es tener a Cristo y estar lleno del Espíritu Santo para su gloria y honra. Debemos estar sometidos a su obediencia y vivir una vida en santidad, llena de Dios. Tener la lámpara llena, como en búsqueda constante de su hermosa presencia. Vivir en santidad es tener una mente en sumisión constante a la búsqueda y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, como un altar de oración constante, aunque no estés de rodillas. Es cuando estamos en ayuno, es como, le voy a explicar. Una vida en santidad es como cuando usted está haciendo un ayuno, que usted se dedica completamente a adorar a Dios, a leer la palabra y a sacar ese tiempo para Él. Entonces, le estaba explicando a una persona que es como estar permanentemente, como si estuviera haciendo un ayuno y tu mente ocupada en las cosas que son del Señor. Y el Señor va limpiando todas las cosas que son del mundo. Porque el Señor tiene que vaciarte completamente de todo lo que es el mundo. Y tú tienes que morir. Entonces, cuando ya tú estés vacío del mundo, entonces Él te va llenando de las cosas que son de Él. Amén, amén. Entonces, es como tener una mente completa en su altar, o sea, orando. Si estás en el trabajo buscando la forma como agradar a Dios, tener pensamientos lindos. Si a veces vienen esos pensamientos que a Dios no le agrada, pues entonces someterlo a la obediencia de Cristo. Tratando de hacer el bien a cada persona sin importar quién sea ni cómo te trate. Porque hay muchas personas que te van a tratar bien y te va a agradar, pero hay muchas personas que quizás son difíciles y quizás tú no le agrada y, y ya tú sabes, tienes dificultades con esa persona. Pero siempre perdonar, amar y tratar de tener unos pensamientos agradables para el Señor. Amén, amén. Es como cuando tú estás en ayuno, que tú piensas todo el día o todo el momento que tú estás ayunando con un propósito de que Dios te llene. Amén, amén. Es como tener esa lámpara encendida, que la lámpara es la búsqueda constante de Jehová Jesús, Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo te llena, tu lámpara está llena. La gloria es para Jehová Jesús, Espíritu Santo. En una parte, el salmista decía que tu Santo Espíritu me guíe, porque es Él, hermano, es Él. Le voy a decir algo. La Biblia es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, utilizando a muchas personas que están en la Biblia. Pero la Biblia es el único libro cuyo autor, que es Jehová Jesús Espíritu Santo, están presentes y te instruyen. Cuando usted lee la Biblia y tiene hambre del Señor, el Señor te llena. Y cuando el Señor te llena, entonces tú tienes autoridad. Y más adelante le voy a hablar sobre estas cosas. Amén, amén. Cómo llegar a un nivel es... ¿Cómo llegar a este nivel? Meditar en el Señor, leer la palabra, llenarte de su amor y gemir a Dios para que te ayude a vencer las tentaciones de este mundo y pedir ayuda. Porque vivimos en un mundo caído, donde lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo, donde la justicia se vende, donde se respeta las personas con corbata blanca, a las personas que tienen dinero. Pero sin embargo, si una persona robó una gallina, quizá por hambre o lo que sea, no se justifica, robó. Pero robó una gallina, sabe que lo meten preso por 5 años.
Pero si es una persona de corbata que se robó 5 millones, negocian y lo dejan libre y la cárcel ni siquiera la pisa. Eso pasa en el mundo. Entonces, ¿cómo le digo? Aquí se valora, cuando la persona vive en lo físico, se valora lo que es el estatus social, la riqueza, el poder, a qué universidad fuiste, cómo se llama tu mamá. Una vez, o de qué familia proviene, fui con la jefa de mi mamá a un lugar y en ese lugar estaba la mamá de mi jefa. Y muy sonriente, muy bonita. Me preguntó, ¿y usted quién es? Y entonces la hija le dijo, ella es la hija de la que hace las habitaciones, o sea, la que trabaja en el hotel. Dios mío, no me miró, nunca más supe de ella. Honestamente, ahí se acabó la dulzura. Pero son cosas que pasan por los estatus social. Porque de qué familia proviene, ya ustedes saben, antes era más marcado que ahora. Y más en mi país, República Dominicana. Amén, amén. Entonces, lo que le quiero decir con eso, que este mundo, el valor es lo que tú tienes. Mientras más tú tienes, más tú vales en el mundo. Y hay mucha gente que vive de querer poseer vehículos, fama, dinero, de querer poseer casa. Entonces viven una vida que, le voy a decir, una vida que por vista. Pero el Señor nos manda a vivir una vida espiritual. O sea, no enfocarte en lo que está viendo, sino en lo espiritual. Porque el enemigo te engaña aquí para que tú no busques lo de arriba. Si tú no buscas lo de arriba, cuando tú vayas a partir de este mundo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dónde va a ir tu alma? Hay dos sitios, al cielo o al infierno. Entonces, dígame usted, y se lo dejo ahí. Entonces, es la autoridad que te da el Señor cuando te llena, cuando te despoja de todas las cosas de este mundo. Entonces, la gente se enfoca en lo que posee. Mientras más tiene, más vale. Pero no es así en el mundo espiritual. Se lo voy a explicar con 2 versículos. Amén, amén. Voy a explicar Lucas 12 del 16 al 21. Nos habla de un hombre rico y este hombre dijo, derribaré mi granero y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré, a mi alma, alma, muchos bienes tiene, guárdalos para muchos años, repósate, come y bebe. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí. No es rico para con Dios. O sea, la bendición que Dios te da, tú tienes que dar más adelante. Tienes que llenarte no de las cosas del mundo, sino de la palabra, meditar en ella y que Dios, según su voluntad, preguntarle cuál es tu propósito. Y Él poco a poco te lo va a dar a entender, poco a poco conforme a su voluntad. Vemos para su gloria y honra a José. José no sabía cuál era su propósito. José pasó dificultades. Sus hermanos se burlaban de sus sueños. José fue vendido. José lloraba porque fue apartado de su papá. Sus hermanos querían matarlo y decidieron venderlo, lo traicionaron. José, en lo que estaba en el camino, comenzó a trabajar con amor y Dios lo bendijo, aunque él no entendía cuál era el propósito. Llegó a la casa de Potifar y de ahí la esposa sacó que quería estar con él y él huyó. Entonces lo acusaron de haber hecho algo que no hizo y fue a la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios lo bendijo. ¿Y qué pasó? Que aún en esa bendición, cuando él estaba en la cárcel, siempre estuvo dispuesto a vivir para el Señor, aunque no sabía cuál era el propósito. Luego Dios lo bendijo grandemente, poniéndolo al segundo al mando en el pueblo de Egipto. Entonces, aunque no entendamos el propósito, Dios en su misericordia nos va guiando poco a poco.
porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrá. Pero si tú retienes la bendición, entonces no, la bendición se va a cortar. Entonces, el otro versículo que se dice, mire, esto se refiere a que vivir para sí y no para la necesidad del hermano. No compartir lo poco o lo mucho que Dios te ha proveído. Se enfoca en querer hacer dinero y bienes materiales. Es avaricia. Y el enemigo ciega a estas personas en los placeres de este mundo con lujo, joya, carros, ropas de marca y también con los vehículos y las posesiones materiales. Pero las personas que se enfocan en esto, entonces el otro versículo que le voy a decir es: Jesús dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad a Dios es vivir para agradarlo, leer la palabra, meditar en ella, orar, pedir que nos ayude a entender su propósito. Es tener hambre de su palabra, es querer ser apartado, es pagar el precio por ser su hijo, es predicar con denuendo, aunque seamos rechazados, desechados, traicionados, aunque nos tengamos dolor, tristeza, es ser testigo de Cristo, testigo de Cristo. Ser testigo de Cristo significa dar la vida, como en muchos lugares del Oriente que no se puede predicar la palabra y nuestros hermanos prefieren morir antes de negar a Cristo. Todavía, ya hace 2000 años, y todavía hay personas que mueren a causa del evangelio y para el llamado que Dios lo llamó. Esos son los mártires. Entonces, ser testigo del Señor, hay un versículo, ser testigo de Cristo para su gloria y honra. Hay un versículo que se lo leeré más adelante. Entonces, es ser testigo hasta la muerte, así como los profetas y los discípulos y muchos hermanos que aún en este tiempo arriesgan su vida y hasta su muerte por causa de ser testigo de Cristo, que dando el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es la autoridad del evangelio. Nosotros tenemos la autoridad para su gloria y honra cuando estamos llenos de Dios, de hablar la palabra conforme a las escrituras y predicarla como dice la palabra, ir por todas partes y hacer discípulos para su gloria y honra. Dios está llamando a todas las personas para que prediquen su palabra. No es una, no son dos. Es a todas las personas a predicar la palabra de Dios. Ya sea en la forma como tú vives, tú lo estás predicando. Ya sea en la forma que Dios te dé palabra, tú lo estás predicando. Cuando tú das palabra de aliento a una persona que se encuentra en un problema o tú das testimonio, estás predicando cómo Dios te ha salvado de una situación en algún momento determinado. Amén, amén. Pero Jesús nos dijo lo siguiente: pero recibiréis poder, y poder es autoridad, para su gloria y honra, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que te guiará toda la verdad según su voluntad. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es todos nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo. Entonces, eso es ser testigo de Cristo, predicar su muerte, su resurrección, y que Él pagó el precio de cada uno de nosotros para llevarnos en una vida de santidad, que lo hacemos conforme a Dios le agrada cuando aceptamos a Cristo. Entonces Papá Espíritu Santo y Papá Jehová hacen morada en tu corazón y Jesús vive. Entonces, si Jesús vive, tú tienes que estar muerto. Hay un versículo que dice que tú tienes que estar crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, dice la palabra, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dice la palabra también? Que si el grano no cae y muere, no podrá llevar fruto. O sea que el yo mío y todo lo que se refiere a mí, tengo que darlo, como dice la palabra, me dice en una parte, que es darlo todo por Él.
Porque dice que si no doy esta vida y todo lo que conlleva esta vida por Cristo, no soy digno de Él. Dice que el que no deja padre, madre, hijo y todo lo que tenga que dejar, no es digno de Él. Y así dice la palabra. Cuando usted recibe al Señor, entonces viene sobre usted conforme a la voluntad de Dios el Espíritu Santo que te llena y te da la autoridad para predicar la palabra. Dice la palabra que cuando, y esto me seréis por señal, no tengo el versículo, que en el nombre de mi Señor Jesucristo echará fuera demonios, pondrá la mano y sanará a los enfermos, orará y hará muchas cosas, muchas señales que dice la palabra. Pero ese es el Señor y esa es la autoridad por la que estamos hablando. Pero para que usted tenga esa autoridad, usted tiene que estar lleno de Dios. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que estar lleno de la palabra y de Dios eterno. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está lleno, no tiene autoridad, no tiene vestidura, no tiene la armadura de Dios y tampoco tiene el calzado del Evangelio. Tiene que vivir una vida agradable al Señor, una vida en santidad, una vida íntegra. Entonces, vemos un versículo que unas personas querían echar fuera un demonio. Pero cuando ellos fueron a echarlo, dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echo fuera. Y ellos lo que recibieron fue una pela, porque el enemigo le dijo, a Pablo conozco y a Jesús también, pero ¿tú quién eres? ¿Qué autoridad tú tienes? Entonces no es todo el mundo que puede tener la autoridad, sino una persona que esté lleno del Espíritu Santo para su gloria y honra, una persona que sea Dios, porque no eres tú, es Dios en ti. Entonces tú tienes que vivir una vida agradable al Señor. Tú tienes que estar despojado de todo lo que es de este mundo y pagar el precio de ser hijo de Dios. Amén, amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Fueron sus palabras antes de ir al cielo para su gloria y honra. Amén, amén. Recuerden que no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. Y hay un corito que dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que hace Dios. Porque no es con ejército ni con espada, es con su espíritu para su gloria y honra. Entonces entienda que usted tiene que vivir una vida en santidad para que Él esté y haga morada en usted. Una vida plena, como si fuera un altar, buscando la forma como agradarlo. Amén, amén, amén. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, para su gloria y honra. La autoridad la da Dios a través de creer en Cristo. Y cuando crees en Cristo, entonces Papá Espíritu Santo viene y hace morada. Y Él hace conforme a su hermosa voluntad, para su gloria y para su honra. Amén, amén. El poder no viene de tu inteligencia, ni con nada humano, ni con estudio, ni con tu capacidad que tú tienes. Porque la palabra dice que Dios a quien llama capacita, y Dios es el maestro de maestros. O sea, Papá Espíritu Santo es el maestro de maestros. ¿Y quién conoce más la palabra que el Espíritu Santo? Muchas personas pueden hasta hacer libros y hacerlo así, y son de la palabra, pero es porque han tenido un encuentro con mi Papá Espíritu Santo. Entonces yo le exhorto a cada uno de ustedes, busque su experiencia con Dios. Busque tener una relación con Papá Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Acepte a Cristo. Y hay que pedirle a Él que nos llene. Dice una parte en la palabra, para su gloria y honra, dice, así como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo, el Dios eterno, el eterno. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener hambre, tenemos que gemir, tenemos que pedir y buscar al Salvador. Segunda Corintios del 1, 21, 22 nos dice, es decir, Segunda Corintios capítulo 1 del 21 al 22 dice, Dios es el que capacita, quien te unge y te sella, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos unge en Dios es cual
el cual nos ha sellado, gloria a Dios, y el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ustedes pueden leer también Romanos 8:30, Efesios 1:4 y 1 Corintios 1:29. ¿Quién nos puede enseñar la palabra? Papá Espíritu Santo, porque cuando usted lee la palabra, Él está presente, Él está atento, Él anhela que tú lo anheles. Su amor es tan fuerte que no es porque tú lo ames, es que ya Él te amó primero. Y ese amor es tan grande que nosotros no nos cabe en la cabeza, porque es Él que te atrae. Y es Él el que te elige para su gloria y honra. Es Él el que te elige y es Él el que te atrae. No es que tú lo hayas llamado, es que Él te amó primero. Ya hace 2000 años que el Señor murió por ti. Entonces tú tienes propósito para con Dios. Vive una vida, te exhorto a vivir una vida en santidad y que Señor, según su voluntad, te llene de su Espíritu Santo para hablar con denuendo y con autoridad lo que es la palabra del Señor. Busca tu encuentro con el Maestro de Maestros, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, aceptando a nuestro Señor Jesucristo y llenándote y dejándote ser instruido por Papá Espíritu Santo para su gloria y honra. La autoridad es Cristo, es vivir una vida agradable con un corazón, alma y espíritu rendido a Él. Llena tu vida de santidad y llena tu vida del Espíritu Santo, que es el Consolador, la promesa que Jesús nos dejó. Me voy, lo dejo y rogaré al Padre que os envíe al Espíritu de verdad que nos guiará, nos consolará. También Él nos corrige, Él nos redarguye, Él nos restaura, Él nos consuela, Él nos renova para que vivamos una vida agradable a Dios, para su gloria y honra. Amén, amén. Y Él nos da la fuerza para continuar. Cuando no podemos más, Él no nos deja rendir. Es Él el que nos carga. Pero nosotros tenemos que morir, como le había dicho anteriormente, morir a los deseos de este mundo. Pedirle a Él que nos ayude a predicar la palabra con denuendo, que nos ayude a poner la vestidura, que es Él el que nos viste, así como el hijo pródigo, que fue el padre que le buscó la mejor ropa, el mejor calzado y le puso un anillo porque su hijo que estaba muerto regresó. Entonces Él, todo depende, porque dice la palabra, y con esto ya termino, para su gloria y honra, para su gloria y honra. Con esto determino. La palabra nos dice, para su gloria y honra, nos dice que solamente Él nos puede llenar de su amor, de su presencia. Y que también dice, cuando estamos llenos de Él, tenemos la autoridad para poder predicar su palabra. La gloria siempre para el Señor. Y es Él el que nos pone su hermosa vestidura. Pedirle al Señor que nos guíe para vivir una vida agradable a Él. Porque el Evangelio, amados hermanos, es poder de Dios para salvación de las almas, primeramente para el judío y después para el griego. Es una palabra de autoridad, pero la autoridad es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Es vivir una vida en santidad, tratando de agradarle en cada momento de tu vida. Haz una habitación en tu casa y llévate a la intimidad. Y que cada minuto, cada segundo sea para adorarlo y glorificarlo. Que vas a fallar, yo también fallo, todos fallamos, pero Cristo no le falla a nadie. Que Dios te bendiga, acepta a nuestro Señor Jesucristo y pídele que te llene de su hermoso Espíritu Santo. Amén, amén, Santo Dios de Israel, amén, amén.